Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos vivir en obediencia a su palabra, porque el amor a Dios se demuestra a través de nuestra obediencia a Él. Permanecer en la obediencia es la manera en la cual perseveramos en el amor de Jesús. Estas dos cosas, el amor a Dios y la obediencia a Él, son dos cosas inseparables en nuestra vida. Solo una vida puesta bajo el mando de Cristo probará que somos objeto del gozo de nuestro Señor. Si queremos vivir al calor de su amor, debemos obedecer sus mandamientos. No es posible permanecer en el amor de Dios sin antes alejarnos del pecado, sin la santidad. No podemos agradar a Dios si no vivimos en santidad. Los que no tienen en alta estima la santidad no saben nada del amor de Jesús. Es algo clave e importante en nosotros, porque la manera en la cual demostramos que amamos realmente a Dios es cuando lo obedecemos a Él, cuando vivimos en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Y esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y te invito para que me acompañes a leer esta mañana Juan capítulo 15. Vamos a leer versículos 10, 11 y 12, que nos dice lo siguiente: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo os he amado. Amén. A través de estos versículos, nuestro Señor Jesucristo, que está hablando con sus discípulos en ese momento, Él les dice: la manera que ustedes permanecen en mí, la manera en la cual nosotros permanecemos en Dios y permanecemos en su presencia y demostramos que realmente lo amamos a Él, la manera en la cual nosotros demostramos que el amor de Dios es real en nuestra vida, cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios. El vivir en obediencia a Dios nos debe llevar a apartarnos del pecado, nos lleva a nosotros a vivir en santidad, a vivir una vida entregada, una vida apasionada por el Señor. Por eso el Señor les dice en el versículo 10 que leíamos: cuando ustedes obedecen mis mandamientos, es la manera en la cual ustedes permanecen en mi amor. Nos está diciendo que si nosotros vivimos en pecado y nos apartamos de la palabra de Dios, y nos apartamos de los mandamientos de Dios, nos estamos alejando de Dios. Querramos o no querramos alejarnos de Dios, pero si no vivimos en obediencia a Dios, desafortunadamente estaremos apartándonos de nuestro Padre Celestial. Y Él les dice: porque yo permanezco en el Padre, porque permanezco en su amor, cuando permanezco en obediencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo fue conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él vivió en obediencia al Padre Celestial. Él no hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que Él hizo, nos dice la palabra, Él dijo que lo había hecho en obediencia al Padre. Y Él hizo todas las cosas, todos los milagros, todas las señales, y aún entregar su vida lo hizo en obediencia al Padre, y allí demostró que amaba al Padre Celestial. Y de la misma manera nosotros demostramos que amamos a Dios cuando nosotros vivimos en obediencia al Señor. Y el versículo 11 que leíamos nos dice: y estas cosas les he dicho para que ustedes se llenen de mi gozo, y así ustedes desbordarán de gozo. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios en nosotros no solo demuestra que amamos al Señor, que amamos al Padre Celestial, sino que también llena nuestra vida de gozo, de alegría. La felicidad, la alegría, el gozo en nosotros viene cuando nosotros obedecemos al Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo termina esto diciéndoles a sus discípulos: mira, y este es el mandamiento que yo les voy a dar. Recuerde que Él les hablaba de permanecer en obediencia a sus mandamientos, y Él les dice ahora: mira, y este es el mandamiento que ahora les voy a dar, que se amen los unos a los otros de la misma manera en que yo os he amado. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros demostramos que amamos a Dios es a través de la obediencia a Dios. Y el mandamiento que Él nos da para que nosotros obedezcamos es: ámense los unos a los otros. En la primera carta del apóstol Juan nos dice él
También de la misma manera que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, las personas a nuestro alrededor, no amamos a Dios, porque no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Esto es bastante interesante porque Dios es quien nos da y nos llena de su amor, de su gracia, para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios? No solo viviendo en obediencia al Señor. Sí, es necesario vivir en obediencia, en santidad al Señor, pero también es necesario amar a nuestro prójimo, porque podemos decir que obedecemos toda la ley de Dios, pero si no amamos a nuestro prójimo, realmente no la estamos obedeciendo, porque el amor a Dios y el amor al prójimo son los dos pilares del verdadero amor a Dios, de la verdadera fe, de la verdadera entrega, del verdadero cristianismo. Está basado en estos dos mandamientos, en esta ley que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Ámense los unos a los otros y amen a Dios sobre todas las cosas, y entonces demostrarán que realmente son mis discípulos. Esa es la verdadera señal de que somos sus hijos, de que somos sus discípulos, cuando nos amamos los unos a los otros y cuando vivimos en obediencia a Él y a su palabra. Esto es maravilloso porque nosotros debemos vivir en santidad, debemos vivir para honrar a Dios, debemos vivir en obediencia al Señor, pero también debemos vivir amando a nuestro prójimo, y de esta manera permanecemos en el amor de nuestro Padre Celestial, permanecemos en Él, permanecemos en su verdad, permanecemos en su luz, permanecemos en su amor, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, cuando lo obedecemos y cuando amamos a las personas que están a nuestro lado. Estos son pilares que no se pueden vivir uno alejado del otro, deben estar unidos, porque en realidad forman nuestra verdadera fe y está basada nuestra verdadera relación a Dios en estas dos cosas, en obedecerlo a Él y en amar a nuestro prójimo, porque de esta manera nosotros demostramos que realmente lo amamos a Él y que somos sus discípulos. Y allí donde estás esta mañana, te invito para que cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos iluminas y nos muestras que debemos vivir en obediencia a ti, y que la obediencia a ti está ligada con el amor a nuestro prójimo. Por eso, Señor, nos acercamos a ti esta mañana a pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque no vivimos en santidad, porque nos apartamos de ti pecando, Señor. Por eso te pedimos perdón. Queremos permanecer en tu amor, viviendo en santidad, viviendo en obediencia a tu palabra y a tu ley. Y también, Señor, sabemos y entendemos que la manera en la cual obedecemos tu palabra es a través de amar a nuestro prójimo, Señor. Por eso ayúdanos a amar, enséñanos a amar a las personas a nuestro lado, porque sin tu amor, sin tu gracia y sin tu favor sobre nosotros, realmente no podemos amar a las personas a nuestro lado. Por eso reconocemos que hoy, Señor, necesitamos de ti, necesitamos tu presencia, tu gracia, tu favor y tu amor derramado sobre nosotros. Hoy te damos gracias, esta mañana te honramos, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y ponemos en tus manos nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, y pedimos a ti, Señor, tu gracia, tu favor y tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.